Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. Entonces, después de explicar todo eso, Pablo entra en el capítulo 12, 13, 14, 15, 16 para explicarnos, ok, mira, ya tienes toda la información. Entonces ahora Pablo nos va a enseñar cómo ser responsables ahora en las distintas áreas donde nosotros ya hemos aprendido cómo el Evangelio aterriza aquí en la tierra. Primero, cuál es tu responsabilidad personal, cuál es tu responsabilidad en tu familia, cuál es tu responsabilidad en la sociedad, cuál es tu responsabilidad en la iglesia. Y entonces Pablo dice, ok, con toda esta información que ya te he dado, tú tienes que aprender a vivir en victoria para la gloria de Dios. Amén. Vamos al capítulo 14. Entonces dice así la palabra de Dios. Vamos a leer los primeros 3 versículos. ¿Estás conmigo? Amén. Dice así la palabra de Dios. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Vamos a orar. Querido Padre, pedimos en esta mañana que nos ayudes con tu Espíritu Santo a entender estas verdades que son responsabilidades para cada uno de nosotros en nuestras relaciones interpersonales. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, ustedes saben que la vida cristiana o la vida en sí no es fácil. La vida es complicada. ¿Y sabes por qué es complicada? Porque donde hay dos personas, donde hay dos individuos, hay dos pecadores. Entonces, imagínate, dos personas tratando de, yo digo siempre así, mira, en el matrimonio normalmente es así, dos pordioseros pidiéndole el uno lo que no tiene el otro. Entonces, es triste que en la vida, especialmente aquellas personas que no conocen a Cristo, obviamente, ¿qué pueden dar a su pareja? ¿Qué pueden dar a su cónyuge si no tienen nada en su corazón? Tristemente, viven simplemente por cosas superficiales como el dinero, como cosas materiales. Entonces el marido trabaja, gana, tienen, eso es todo lo que tienen. Son muy pobres, muy pobres. Pero ya hablando del cristianismo, nosotros como cristianos, es diferente porque nosotros ahora tenemos algo más que material, ahora tenemos algo espiritual, algo que nos va a permitir aún en esas circunstancias difíciles de la vida, por medio del Espíritu, tener la valentía, tener la entereza, tener las convicciones que necesito para poder pasar esas situaciones, pasar ese dolor, pasar esa tribulación. Y es ahí donde nosotros podemos experimentar victoria que el mundo no tiene y no puede. Ellos no saben cómo hacerlo. Pero yo he visto como muchos cristianos en el dolor, en la escasez. Fíjate, ahora mismo, por ejemplo, en Irak, ¿cuánta gente cristiana está sufriendo? Un terremoto de 7.5 derribó casi, bueno, no sé si ustedes vieron, pero los edificios caían. ¡Qué bestia! Digo, Señor, ¿cómo es esto? 5,000 muertos hasta ahora. 5,000 muertos. Y la cosa que después de un terremoto, no solamente es ese momento, pero todo lo que ahora, mucha gente desaparecida, niños de la tercera edad, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Entonces, si no estás fortalecido espiritualmente, obviamente la vida se encarga de desbaratarte, de destruirte, de decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Pero cuando uno está aferrado a Dios y uno tiene
esta parte espiritual conectada con Dios, entonces Dios te da las razones, Dios te da los porqués, Dios te da, aunque quizás ni entiendas ahora, pero Él te va a dar el gozo, la paz en medio de la tormenta. Así que cuando llegamos al capítulo 14, vamos a ver aquí un problema, un problema. Siempre la vida es llena de problemas, la cosa es cómo solucionamos nuestros problemas. Y yo espero esta mañana darte unos 2 o 3 tips que te ayude a resolver los problemas. Pero fíjate, había una niña que su mamá le enseñó a cocinar galletas. Entonces le llevó a la cocina y le dijo: mi hija, te voy a enseñar a cocinar unas galletitas. Y la niña fue a la cocina con su mamá y ella supo cómo mezclar la harina, ponerle azúcar y todos los ingredientes. Y terminaron haciendo galletitas. Y la niña le miró a la mamá y le dice, muy contenta, le dice: mamá, te voy a decir algo. Y la mamá, sorprendida, le dice: sí, mija, ¿qué quiere? Dice: mamá, ya sé cocinar. Es interesante los niños, ¿no? Cómo ellos perciben la vida. Ella solo sabía hacer galletas. Pero en su mente, ella dice: ya sé cocinar. ¿Sabes qué? A veces yo veo muchos cristianos así. Porque saben un versículo, creen que saben todo. O porque saben algo de la vida cristiana, creen que ya saben todo. Tristemente es ahí donde nos metemos en problemas. Porque fíjate el texto como dice, recibid al débil en la fe. Y aquí entonces encontramos a una persona que Dios menciona. En la iglesia vamos a encontrar débiles en la fe. Ahora, estos son cristianos. Quiero aclarar esto. Los débiles en la fe son cristianos, porque una persona sin Cristo está perdido. O sea, es una persona que en realidad lo que necesita es nacer de nuevo. Pero Pablo está hablando a la iglesia. Entonces le está hablando a los hermanos a resolver los problemas. Pero primero dice: mire, en la iglesia ustedes se van a topar con débiles en la fe. Y déjame aclararte, ¿quién es un débil en la fe? Un débil en la fe es una persona que aceptó a Cristo y está en sus inicios de la fe. Es aquel hombre o mujer que tomó una decisión por Cristo y comienza a caminar, pero no tiene mucha información, no tiene mucha experiencia en vivir la vida cristiana. Entonces eso puede suceder con muchos de los que estamos aquí, que primer año, segundo año, tercer año, todavía estamos débiles en la fe, ¿sí? Pero hay otros hermanos, si vas al capítulo 15, versículo 1, mira, ahí mismo en Romanos, capítulo 15, 1, mira lo que dice. Así que los que somos, ¿qué dice? Fuertes. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Wow. Entonces aquí Pablo, ¿a quién está poniendo el peso de la responsabilidad? Cuando hay problemas, ¿a quién le pone el peso de la responsabilidad? ¿Al débil o al fuerte? Al fuerte, al fuerte. Así que fíjate, en tu matrimonio, en tu hogar, cuando hay problemas, ¿quién se supone que tiene que solucionar el problema? ¿El débil o el fuerte? Se supone el fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no se arregla el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en los hogares? Todos débiles. O todos fuertes. Pero desgraciadamente, como te dije, donde hay hay dos personas pecadoras que si nadie quiere ceder, nadie quiere doblar el brazo, no va a haber solución. No va a haber solución. Pero entonces Pablo aquí nos va a enseñar algo interesante. Fíjate, en el capítulo 14 vamos a encontrar 3 cosas que nos pueden ayudar en esta mañana. 3 cosas. La primera, fíjate, hemos visto las personas, tenemos que identificar las personas que están en el problema. Primero, las personas. Entonces, hazte en tu mente un gráfico para que te lleves en esta mañana.
Hace un triángulo y en el triángulo hay 3 ángulos. En el ángulo de abajo entonces están las personas. ¿Okay? En el ángulo de arriba está la palabra de Dios, que significa el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Recibid, recibid. Es un verbo ahí imperativo. Dios dice y nos manda que debemos recibir al débil en la fe. O sea, la palabra de Dios, el mandamiento de Dios es recibir. En otras palabras, esa palabra recibir es aceptarle al hermano, no rechazarle, es aceptarle, es recibirle. Es decirle que ven, vamos a ayudar, vamos a resolver el problema. No te vayas, no te apartes, no me dejes solo, vamos a resolver juntos el problema. ¿Sí? Entonces está los individuos, las personas, está el mandamiento bíblico, la palabra de Dios, y está las circunstancias, o sea, el hecho, las acciones. ¿Cuál es el hecho que Pablo está aquí mencionando? Solamente por poner un ejemplo, dice Pablo, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuál era la contención que estaban teniendo el hermano débil y el hermano fuerte? En este contexto, en este texto, dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Entonces fíjate aquí, qué interesante. Hay un problema que Pablo menciona, de que los débiles estaban menospreciando a los fuertes. Los débiles en la fe estaban menospreciando seguramente lo que los fuertes estaban tratando de enseñar a los débiles. Porque si eres fuerte estás tratando de enseñar. Pero los débiles tenían un problema, que estaban menospreciando las enseñanzas de los fuertes. Eso es un problema. Cuando tú quieres enseñarle a alguien y dices, no me enseñes, yo ya sé. No, ¿para qué me vas a enseñar si yo ya sé lo que tú me quieres enseñar? Bueno, entonces ahí hay un problema, ¿verdad? Si el débil no se deja enseñar. Por eso es que Jesucristo cuando vino, ¿sabes? Una de las cosas que Él buscaba en la gente, especialmente en los discípulos, había 3 cosas que Él buscó, pero una de las cosas que Él buscó, 3 cosas: fidelidad, compromiso y ser enseñable. Ser enseñable. Acuérdate, Pedro era un tipo bien rudo. Pedro no quería aprender rápidamente. O sea, Pedro se demoró mucho en aprender. Por eso fue hasta el último que Jesucristo tuvo que, después de la resurrección, antes de irse al cielo, tuvo que quedarse con Pedro para enseñarle a Pedro lo que él no había aprendido hasta ese momento. Pedro le negó. Pedro se fue del momento en que más le necesitaba el Señor, pero al final el Señor con mucha paciencia le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? 3 veces le pregunta si le ama. Entonces Pedro fue enseñable, porque al final él le negó, al final él se sintió mal, al final él podría haber hecho lo que hizo Judas, irse a ahorcar, pero no, él fue fiel, él se comprometió y al final él fue sensible a las enseñanzas del maestro. Y entonces Pedro dijo: ok, Señor, ¿qué quieres que haga? Apacienta mis ovejas. Y entonces fue Pedro el que comienza la iglesia en Hechos capítulo 2. El primer mensaje, el primer sermón, ¿quién dio? Pedro. ¿Aprendió Pedro? Claro que aprendió. Entonces fue enseñable. Entonces los débiles tienen que aprender de los fuertes, porque a veces los fuertes, como hemos dicho, son hermanos más maduros quizás en la fe, que te pueden ayudar a resolver los problemas que estás pasando. Pero también están entonces, el problema entonces aquí, el hecho era que los débiles no estaban aceptando a los hermanos que estaban enseñándoles, pero los fuertes dice que estaban juzgando a los débiles. Así que ves, cuando hay 2 personas siempre va a haber problemas. Entonces los fuertes, al ver que los débiles estaban quizás pasando en problemas, circunstancias,
Especialmente, vos sabes, ¿no?, que cuando una persona viene al Evangelio, viene con todo el bagaje de las costumbres, de las tradiciones del mundo. Entonces, cuando viene al cristianismo, no es que viene a la iglesia y se transforma y ya es un santo, ya es un perfecto. No, necesita tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los fuertes, cuando vemos ese tipo de conductas en las personas débiles, ¿qué estaban haciendo estos hermanos? Juzgando. Les estaban juzgando, seguramente estaban diciendo, ay, pobrecitos ustedes, algún día van a aprender, o sea, menospreciando a los hermanos. Así que fíjate que es interesante que hay estas tres cosas, estos tres elementos. Están las personas, en este caso fuertes y débiles. Está la circunstancia que era que unos comían legumbres, otros no comían legumbres. Y entonces los unos menospreciaban a los fuertes y otros juzgaban a los débiles. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Iglesia, en este triángulo, la palabra de Dios aquí arriba, ¿cuál es el mandamiento en este texto? Recibir a los débiles en la fe, recibirlos, aceptarlos. Así que, fíjate, esto va a suceder a través de muchas circunstancias en la vida en la que tienes que tú tomar decisiones. Mirar estas tres cosas te van a ayudar a tomar buenas decisiones, a mirar las personas. ¿Con quién estás tratando? ¿Con un fuerte o un débil? ¿Cómo está tu corazón? Hay que examinarse uno mismo. ¿Realmente yo quiero solucionar este problema o no me importa este problema? Primero. Segundo, ¿sé lo que Dios dice para resolver este problema? ¿Sé lo que la palabra de Dios está hablando acerca? Mira, en la Biblia vos vas a encontrar, especialmente en el libro de los Hechos, estaba estudiando el libro de los Hechos, hay muchos problemas. Fíjate, en el libro de los Hechos, cuando Jesucristo es ascendido al cielo, una de las cosas que los discípulos estaban preocupados es quién iba a reemplazar a Judas. Y entonces los discípulos dijeron, hermanos, tenemos que hacer una reunión, vamos a resolver este problema. Y entonces dijeron, ok, vamos a hacer una votación. Aquí está el hermano Matatías y habían otros. Entonces vamos a hacer una elección. ¿Quién de estos va a ser el que reemplace a Judas? Y decidieron a Matatías. Matías. Ahora la pregunta es, ¿ustedes han leído y saben y conocen algo de Matías? Pregunto. Tal vez tu vecino, pero en la Biblia no se menciona nada de este personaje, porque sabes, resolvieron un problema, pero no lo resolvieron preguntando a Dios si es ese el personaje que Dios estaba decidiendo en ese momento, porque Dios tenía un hombre para suplir ese puesto. ¿Quién suplió el puesto de Judas? Pablo. ¿Y quién lo trajo a Pablo? ¿Quién lo puso a Pablo? Jesús. Dios a través de una revelación que tuvo en Hechos 9 con Pablo, una confrontación, y entonces Dios dice a Pablo, tú serás instrumento mío para llevar el evangelio hasta los confines del mundo. Entonces ves, un problema que no pudieron arreglar, hicieron como ellos quisieron, pero no hubo ninguna respuesta, no hubo ninguna solución. Después en el capítulo 6 vas a ver que había otro problema. ¿Cuál era el otro problema? El otro problema era que la iglesia había crecido, y entonces estaban los griegos cristianos y los judíos cristianos. Entonces parece que los judíos no estaban atendiendo a los griegos, especialmente a los más vulnerables. Entonces parece que los judíos no estaban atendiendo a las mujeres griegas, especialmente aquellas que se habían quedado solas, porque en ese tiempo había guerras, porque en ese tiempo había enfermedades, y había muchas mujeres que no habían recibido ninguna atención de parte de la iglesia.
Y entonces ahí hay un problema. Y dice, ¿cómo vamos a resolver este problema? Entonces ellos se reúnen y Pedro dice, mira, vamos a hacer algo. Vamos a elegir varones de entre nosotros para que se encarguen de ese problema. ¿Hubo resultados? Claro que hubo resultados y buenos resultados porque ellos consultaron a Dios quiénes iban a ser esas personas que iban a ser puestas para poder suplir esa necesidad en ese problema. ¿Y te acuerdas la lista de qué ellos pidieron para que sean los escogidos para resolver ese problema? Varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, varones que habían estado demostrando buena conducta. Entonces, ¿ves? Siempre va a haber problemas. Entonces, ¿cómo resuelvo los problemas? Bueno, aquí está. Primero, las personas. Tienes que analizar las personas. ¿Con quién estás tratando? Si es débil, si es fuerte, ¿qué tipo de persona es? Eso influye mucho en lo que vas a decidir. Segundo, la circunstancia, la situación. Fíjate, había que escoger a un discípulo para llenar ese hueco. Había que solucionar el problema de las viudas. En 1 Corintios en el 1 Corintios, todo el libro de Corintios, Pablo resuelve problema tras problema, problema tras problema. Y él hace lo mismo. Primero les dice quiénes son en cuanto a como personas, como creyentes. Luego les muestra el problema era tal, y entonces él va a la palabra de Dios y les dice, hagan lo que Dios ha dicho en la palabra. Así que aquí en el capítulo 14 hay este problema, y entonces Pablo les dice, lo que nos interesa entonces esta mañana es, ¿cuál es el mandamiento para la iglesia hoy? Recibir, aceptar no solo al débil, al fuerte, cualquier. Yo estaba compartiendo esto con las hermanas el día miércoles y fíjate, esto es interesante porque salió el tema de ¿qué tal si entra aquí, y esto hemos hablado, ¿no? Una persona homosexual, una lesbiana o alguien que tiene problemas serios con la drogadicción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Menospreciarle? ¿Juzgarle? ¿Qué dice la Biblia? Recibirlo. Pero aquí entonces estamos en un problema. Si lo vamos a recibir, ¿qué vamos a hacer con esta persona? ¿Qué vamos a hacer? Exactamente. O sea, vamos a tratar de primero ir a la palabra. Vamos a suponer, si es una persona con problemas sexuales, de un problema sexual que no se practica en la iglesia, no se practica en la religión. Entonces, tengo que saber lo que Dios dice respecto a ese pecado para explicarle con el evangelio que Dios no está de acuerdo con esa actitud pecaminosa. Yo tengo que ir a la palabra para poder ayudarle, porque mi deber es aceptarle, recibirle, no menospreciarle, no juzgarle, porque estoy siendo parte del problema, pero recibirle y ayudarle con el evangelio. Por eso es importante que tú y yo podamos entender el evangelio. Ahora mira, nosotros, ¿por qué debemos aceptarle? Fíjate el versículo 3 al final dice, porque Dios le ha recibido. Así que es importante esto, que nosotros entendamos que si Dios le recibió a esta persona con cualquier problema que venga o tenga, incluso en tu casa, en tu hogar, si ves que tu esposo, tu esposa, tus hijos tienen problemas, primero pídele a Dios aceptarlo, recibirlo como persona, como individuo, para que una vez que Él sienta que tú estás con él o con ella, tengas la oportunidad de decir, ok, mira, ahora te voy a compartir lo que dice Dios de este problema. Y entonces allí tienes ya la oportunidad de tomar un principio bíblico, tomar la palabra de Dios para poder ponerlo en práctica en la solución del problema. Pero fíjate, esa es la primera cosa que Dios nos manda, recibirlo porque Cristo lo ha recibido. Pero ¿por qué otra razón nosotros
tenemos que recibir a nuestros hermanos. Porque sabes que un día vamos a tener que rendir cuenta a nuestro Dios. Fíjate que en el capítulo 14, en el versículo 10, dice así, mira, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿qué dice? Compareceremos al tribunal, ante el tribunal de Cristo. Versículo 12, mira lo que dice, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. O sea, fíjate que nosotros no estamos en este momento en la condición ni de menospreciar ni de juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque ya Cristo le recibió. Y si Cristo le recibió, ¿quién soy yo para rechazarlo? Primero. Segundo, tú y yo no tenemos que estar ni menospreciando ni juzgando, porque tú y yo un día vamos a estar en la presencia de Dios, dando cuenta de todos nuestros actos que hemos hecho. Y aquí es un poco fuerte cuando Jesucristo habla de que los fuertes y los débiles tienen que tener cuidado, porque fíjate, es interesante en Mateo capítulo 18 dice así, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos le contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dios está en cuidado de estos pequeñitos, de los débiles, de los fuertes. Dios está en cuidado. Pero fíjate lo que dice en el versículo 6. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgara en el cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Fíjate qué importante para Jesucristo es las personas, para que tú y yo no los menospreciemos, no los juzguemos. Pero nosotros necesitamos entonces mirar el valor que ellos tienen delante de Dios, porque un día vamos a dar cuenta a Dios de ellos. ¿Ok? Un día vamos a dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho con ellos. Ahora, es interesante también que la Biblia aquí en Romanos 14 nos enseña qué debemos entonces hacer con estos pequeños. Fíjate en el versículo 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es comer carne ni beber vino, ni nada que el hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Fíjate que la tercera cosa que por qué debo recibir, por qué debo aceptarle a mi hermano, es porque mi responsabilidad es edificarlo. Porque si yo no le estoy ayudando en el proceso del crecimiento de su vida espiritual, yo me voy a convertir en tres cosas. Fíjate en el versículo 20 dice, voy a hacer un tropiezo, voy a debilitarlo y voy a ofenderlo. Tres cosas que yo puedo estar contribuyendo para que la obra de Dios en la vida de mis hermanos, en vez de que ellos puedan seguir creciendo, yo puedo ser una piedra de tropiezo, yo puedo debilitarle al hermano, yo puedo hacerlo, dice ahí, ofenderlo a mi hermano, debilitarlo y ser piedra de tropiezo. Ni el débil ni el fuerte tienen esa responsabilidad. O sea, tenemos que esas cosas tratar de responsablemente decir, Señor, yo no quiero en mi corazón, yo no quiero que mi hermano tropiece, se debilite o se ofenda. Yo no quiero.
Si tendríamos esta actitud en la casa, en el hogar, en la iglesia, en los trabajos, acuérdate, la responsabilidad Dios lo pone en el fuerte. Entonces tú, como fuerte o como débil, nuestro corazón tendría que ser: Señor, no quiero ser ni tropiezo, ni debilitarle al hermano, ni ofenderle al hermano. Porque fíjate, dice en el versículo 15, dice así, mira el versículo 15: porque si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Y acuérdate que eso ya habíamos visto en capítulo anterior, que dice que nosotros debemos amar a nuestro prójimo sin fingimiento. Entonces, cuando nosotros caminamos amando a nuestro hermano, vamos a evitar de ofenderle al hermano, de debilitarle al hermano y de ser tropiezo al hermano. A ver, ¿cómo esto sucede en la vida diaria? En la vida diaria pasa esto muchas veces. Por ejemplo, imagínate un matrimonio que decide divorciarse. Dicen: ya, esto no va más, no te soporto. No. ¿Qué está haciendo ese matrimonio respecto a sus hijos? No los respeta, los debilita, son tropiezo. Wow. El Señor dijo: cuidado, mejor que te pongas una soga en el cuello y te tires al mar. Así de fuerte es para Jesucristo cuando tú estás haciendo tropezar a tu hermano. Pero ¿qué tal cuando, por ejemplo, en la casa los hijos no respetan a sus padres? Cuando me llama la atención que hay una historia de una niña que le dice a la mamá: mamá, me quiero comer un caramelo antes de la cena. Y la mamá le dice: mija, pero tú no debes comer un caramelo antes de la cena. Y le dice: ¿por qué quieres comer un caramelo antes de la cena? Y la niña dice: porque yo lo digo. ¿What? Entonces, ¿qué pasa? Que esa niña quizás escuchó a papá, a la mamá, cuando el papá y la mamá decían: hace tal cosa, y la niña le preguntó: ¿y por qué tengo que hacerlo? Y el papá y la mamá le decían: porque yo lo digo. Ahora, ¿te das cuenta? Cuando yo entiendo quién dice, entonces yo puedo entender en la posición en la que yo estoy. Cuando Dios ordena recibir, aceptar al débil, ¿quién está diciéndonos? Dios. Entonces, si Dios lo dice, yo tengo que obedecer, no tengo que cuestionar. Entonces, cuando un hijo escucha una orden del padre, ¿qué tendría que hacer el hijo? Obedecer, no cuestionar. Pero si en la casa los hijos le dicen al papá: porque yo digo, no entendió nada, no entendió quién es la autoridad. Entonces son esas cosas las que van quebrantando. ¿Cómo resolver esos problemas? Es llamarlo al hijo, llamarlo a la esposa y decirle: mira, primero, nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios como la norma, la referencia para poder vivir la vida cristiana, y entonces vamos a resolver este problema. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel? Ayer estuvimos escuchando el rol y el papel del hombre y la mujer. No es una opción, son cosas que Dios nos dio para que no entremos en problemas. El problema que entramos en el matrimonio es cuando desobedecemos abierta y totalmente los principios de Dios. Hombre, ser la cabeza significa ser el líder. Mujer, sujeta al líder, sujeta al líder. Es tu rol, es tu papel, porque Dios lo dice. Hijo, sujetarse a los padres, porque Dios lo dice. Entonces hemos llegado a un punto donde Pablo está diciendo: mire, si ustedes en realidad están teniendo problemas por la comida, en realidad es que el uno le está menospreciando porque come, el otro le está juzgando porque no come. ¿En realidad están haciendo eso? Cuando el contexto está hablando de Pablo diciendo: mire, si come
Mira lo que dice en el versículo 14. 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Lo que está Pablo diciendo es, mira, si tú crees que comer legumbres está bien, come legumbres. Si crees que no comer legumbres no está bien, no comas legumbres. Y si lo haces, ya sea que comas o no comas, hazlo para Dios. Fíjate el versículo 20. El versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Así que mira, Pablo pone un ejemplo tan tonto, tan simple, pero es que de este problema simple y tonto que pensemos, es como Pablo nos está pidiendo ahora a nosotros que resolvamos todos los otros problemas. No menosprecies al débil y no juzgues. No menosprecies al fuerte, no juzgues al débil. Hazlo todo para la gloria de Dios. Eso es lo que dice el versículo, mira, versículo 14. El versículo 8. Va desde el 7. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, si quieres comer, come para el Señor. Si no quieres comer, no comas, pero para el Señor. No critiques, no menosprecies a los unos o no juzgues a los otros. Lo que vas a hacer, hazlo para el Señor. Mira cómo termina Pablo allí en el versículo 21. Dice, bueno no es comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Tristemente todavía vivimos en nuestros días de iglesias que todavía están en este problema de resolver. Si hay comidas buenas, hay comidas malas. Si se puede comer chancho, no se puede comer chancho. Si se puede tomar café, si no se puede tomar café. O sea, todavía siguen en estas niñerías de saber qué es lo que a Dios le agrada. Si vas a comer chancho, cómelo para Dios. Fíjate, vamos a terminar con este texto que me llamó la atención. 1 Timoteo capítulo 4. Pablo a la iglesia de Éfeso, donde deja a Timoteo, Pablo va a decirles lo siguiente, capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 5 y 6. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Mira lo que dice Pablo. Primera de Timoteo 4, 5 y 6. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Subraya eso en tu Biblia, hermano, porque esto va a ser muy importante para resolver problemas de comidas, de bebidas, de ropas, de joyas, de cosas externas. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Primero Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Ahora, es interesante porque este pasaje que Pablo está hablando aquí, está hablando en un contexto bien difícil de los últimos tiempos. Déjame te explico, te leo el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse
y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, estamos viviendo, yo creo, esos últimos tiempos donde hay gente que desde los púlpitos han apostatado de la fe, diciendo cosas como estas: prohibirán casarse. ¿Quiénes prohíben casarse? Desde hace años, tiempos atrás, escuchamos esto. ¿Quién practica eso? La Iglesia Católica. Ellos te prohíben, a los ministros de ellos no les prohíben casarse. ¿Sí o no? Bueno, pero también dice que en los posteriores tiempos habrá a la apostasía que dirán que hay cosas que hay que comer y que hay cosas que no hay que comer. Pero Pablo enseña que todo ya ha sido santificado. Entonces no tendríamos que tener problema nosotros de este tipo de cosas en la iglesia. Fíjate que podríamos decir así: si nosotros queremos resolver un problema, nosotros tendríamos que pedirle a Dios primero qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él ha enseñado en su palabra, primero. Luego nosotros tendríamos que estar seguros que nosotros como hijos de Dios queremos obedecer todo lo que Él nos dice, para entonces venir al problema y poder aplicar ese principio al problema. En este caso puntual, Pablo dice: mira, todo lo que comas, lo que bebas, da gracias a Dios, porque Dios lo ha santificado. O sea que no hay problema ahora ya de esta cuestión de comidas y de bebidas. Incluso fíjate que nosotros no tenemos este problema, no he visto al menos aquí, pero las iglesias grandes, mucha gente cuestiona el hecho de que hay gente que se tatúa, que se pone anillos. ¿Qué vamos a hacer? Que anda con las ropas rotas, que anda con los pelos parados. ¿Qué vamos a hacer con estos problemas? ¿Sabes que hay iglesias que se han dividido porque dicen: no, esa persona no entra a la iglesia? Niñerías. Pablo dice: si lo haces, hazlo para el Señor. Si no lo haces, igual, hazlo para el Señor. Wow. Porque un día vamos a dar cuenta a Dios. Un día Él nos va a juzgar. Yo no voy a juzgarte a ti. Un día el Señor te va a juzgar de lo que estás haciendo, de cómo te vistes, de cómo que comes, que no comes, dónde vas, dónde no vas, cómo gastas tu dinero, cómo no gastas tu dinero. Dios te va a juzgar, no yo. Yo no tengo que despreciar a nadie, porque Dios un día te va a juzgar a ti. Amén, hermanos. Así que yo espero que en esta mañana podamos nosotros, en este espíritu de amor y de continuar ayudándonos a seguir caminando en esta libertad que Dios nos ha dado, porque hemos ya en Cristo Jesús hemos sido hechos libres. No usemos esta libertad para hacer tropiezo de otros. Algunos dicen: no, es que yo soy cristiano y puedo hacer lo que yo quiera. Cuidado. Una vez un muchacho me contó y me dijo: mira, yo no soy cristiano porque un día yo estaba en un hotel, yo trabajaba en un hotel, estaba sirviendo ahí en el bar, y entraron un grupo de hombres y dijeron que eran pastores. Y adivina qué fue lo que pidieron para beber. Y no pidieron una cerveza, pidieron cerveza y se emborracharon. Y estaban en un hotel lejano, pensaron: bueno, aquí no nos ven. Pero fíjate cómo esos pastores, bebiendo cerveza, dijeron: no, nosotros podemos beber. ¿Quién dice que no podemos beber? Cuidado, porque te están guachando, te están viendo lo que estás haciendo, tus hijos te están mirando. Cuidado, no seas tropiezo, no debilites, no hagas que por tu conducta, por tu libertad, los débiles caigan.
Cuidado. Así que, hermanos, Pablo nos trae estos principios de qué debemos hacer cuando hay problemas. Ok, hazlo todo para la gloria de Dios, porque un día daremos cuenta de lo que hacemos. Amén. Ok, vamos a orar. Cierra tus ojos. Querido Padre, ayúdanos a ser esos hombres fuertes, esas mujeres fuertes, que tenemos tu palabra y que de corazón queremos vivirla, queremos andar en tus caminos, en tus mandamientos, para que cuando se presente cualquier situación, no solo de comida, no solo de bebida, no solo de ropa, no solo de dinero, no solo de cualquier situación, mi deseo sea darte gloria a ti, porque esa es la motivación más alta y esa es la motivación correcta. Glorificarte a ti en todo lo que hago, en todo lo que digo. Señor, permítenos madurar, crecer y ser responsables de esta libertad que nos has dado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén.